La oligarquía en México siempre ha tenido una gran perspectiva. Ha formado la aristocracia mexicana, una aristocracia que se va disfrazando de acuerdo al transcurrir del tiempo. No se asemeja a la aristocracia que vivía en los tiempos de Juárez, a la aristocracia simulada con la que la corte de Enrique Peña Nieto lleva adelante sus funciones. En este sitio, por ejemplo, Chapultepec, el bosque de Chapultepec, el Cerro de los Chapulines, se han dado hechos históricos y matanzas que no podemos olvidar, como la de los cadetes del Colegio Militar en septiembre de 1847. Pero también ha sido motivo de la avaricia profunda de la oligarquía que fincó en distintos rumbos de Chapultepec heredades que eran verdaderos monumentos a la frivolidad. Un chalet inglés que era propiedad del señor José María Rincón Gallardo fue vendido en 1853 a José Manuel de Pablo Martínez del Río. Y José de Pablo Martínez del Río le bautizó a este sitio como La Hormiga. ¿Saben ustedes por qué le decía La Hormiga? Porque era la más pequeña de sus propiedades. Tenía propiedades por todo el país, pero en México, en la Ciudad de México, en donde está Molino del Rey, solo tenía un ranchito que se llamaba La Hormiga, del que destacaba una posición especial que se llamaba La Baranda, que desde ahí se podía apreciar todo el magnífico bosque. Pues bien, cuando llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas del Río, el famoso general Cárdenas, el hombre que ha sido capaz de construir una leyenda en torno suyo, logró sin duda alguna uno de los cambios más memorables. Decidió vivir en el rancho de La Hormiga porque no quería hacerlo en el castillo de Chapultepec, considerando que en el castillo de Chapultepec era donde evidentemente se había llevado adelante una de las grandes traiciones de México, de los mexicanos, o de parte de los mexicanos. El haber traído a un príncipe extranjero para que se asemejara el castillo de Chapultepec al castillo de Miramar, en donde vivía este señor Habsburgo, que fue un absurdo de la historia de la nación. El general Cárdenas desprecia el castillo de Chapultepec y se pone a vivir en La Hormiga, y ahí se queda. El primer niño, por cierto, que correteó por los jardines de los pinos fue nada menos que Cuauhtémoc, el que conocemos ahora como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un elemento pues, que tiene una gran importancia también ya en la vida de la democracia nacional. Pues muy bien, ahí fincó el general Cárdenas su residencia mientras fue presidente, pero fue el general Manuel Ávila Camacho quien le dio a esta propiedad el rango de residencia oficial. Y ocupó la presidencia de la República, este sitio ya como residencia oficial, a partir de 1941. Y a partir de entonces, la casa presidencial ha sido de todo. Lo mismo ha servido para sesiones espiritistas con la esposa del señor José López Portillo, doña Carmen Romano, hasta capilla papal, en donde Juan Pablo II dio una misa precisamente para adornarse con doña Refugio, la mamá del propio López Portillo. Ha servido también para largas sesiones antológicas de Echeverría, por ejemplo, que cerraba los pinos y no podía salir nadie. Y preguntaba, ¿verdad que ahora es fácil entrar a los pinos? Y le contestaba, no, ahora lo difícil es salir de aquí, porque aquellas reuniones eran interminables y absolutamente inútiles. También pasó por allá Miguel Alemán, con su ambición profunda. Hizo obras, sí, pero obras que fueron cargadas a su propia fortuna, porque cobraba comisiones enormes hasta para ordenar el cambio de un foco. Y por supuesto, fue creciendo aquello, cada presidente le fue dando su sello al grado de que cuando llegaron los panistas, la derecha, a Los Pinos,
se inventaron la idea de hacer una calzada de la democracia. Y ahí honran, en esa calzada, a personajes supuestamente de distinta ideología, pero más ligados a la derecha que ningún otro partido. Por ejemplo, el maestro de América, José Vasconcelos, encabeza la lista. Luego está Manuel Gómez Morín, que fue el fundador del PAN. Está también don Daniel Cosío Villegas, quien fue un crítico del sistema y que hizo obviamente toda aquella famosa tetralogía sobre el poder, que en mucho sirvió para reventar los límites entre la libertad de expresión y la justicia, la necesidad de que se diera adelante la libertad en contra de la represión prevaleciente contra los medios informativos. Y está también doña Amelia González Caballero de Castillo, Ledón. Me preguntarán ustedes, ¿y esta señora de dónde salió? Porque pocos son las que conocen su nombre. Pues esta doña Amalia es distinguida porque fue la sufragista en México que con su lucha logró en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines el voto para las mujeres. Y por eso se le honra con justicia. Y seguimos en la lista, está Salvador Nava, el de San Luis Potosí, el que encabezó una marcha del de San Luis Potosí para reclamar por el fraude electoral de que fue víctima, marcha que es muy similar a la que realizó en 2018, en enero de 2018, para protestar por la falta de prerrogativas a Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado, que alzó la cara y acusó de manera directa a Enrique Peña Nieto por todos sus desfalcos. También está por allá Eberto Castillo, un gran líder de izquierda, un hombre que fue quizá inspiración de muchos elementos como el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Está también, no podía faltar porque los panistas fueron los que inauguraron la calzada, Manuel Cloutier, el famoso Maquío, y Carlos Castillo Peraza. Y se cierra al final con la figura de Luis Donaldo Colosio, el hombre asesinado en 1994, candidato del PRI, a quien todos consideraban el futuro presidente de México. Pero la fragua de toda esta historia que tiene en sí la Casa Presidencial de Los Pinos es que han estado allí elementos que han convertido a esta residencia hasta en un lupanar. La puerta número 4, por donde pasaban los efebos de Felipe Calderón Hinojosa, en los tiempos en que las tardeadas en Los Pinos pasaron de ser todos los jueves a ser todos los días. Y allí, obviamente, empezaron a ver las grandes triangulaciones que permiten a los hombres del poder aprovechar las bardas de Los Pinos para aislarse por completo y hacer lo que les dé la gana. Este es el problema principal que tiene esta residencia, el espíritu chocarrero que impulsa a los jefes de Estado a actuar como les venga en gana. Por eso en la época de Ernesto Zedillo, uno de sus hijos se fue a parrandear allá por Tecamachalco. Me refiero a Ernesto Zedillo Jr., por decirlo de alguna manera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocurrió sencillamente que el muchachito salió de Los Pinos con su escolta y le pidió a la escolta que se quedara retrasada. Esto lo publiqué en uno de mis libros, pero no dije toda la historia, porque no la conocí entonces. Resulta que cuando se alejó de la escolta, digamos unos 200 metros, aparcó o se estacionó en la esquina de una avenida conocida de Tecamachalco, y allá empezó sus jugueteos y sus esparcimientos sexuales. Lo que no sabían era que una patrulla del Estado de México, que en aquel entonces era gobernada por Emilio Choaifet Chemor, los iba a descubrir. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que los descubrieron, y entonces se dieron cuenta de que había dos jóvenes, hombres masculinos,
en el automóvil del hijo del presidente. En menos de un segundo llegaron las escoltas del Estado Mayor Presidencial para enfrentarse a la policía del Estado de México. Emilio Choyfet cesó a todos los que habían intervenido por parte de la Policía Estatal en este chusco acontecimiento. Pero, ¿quién era la segunda persona, la pareja que estaba allí, cerca del hijo del presidente Zedillo? Pasó el tiempo y lo supe, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que sería después sucesor de Choyfet, pasados algunos regímenes, pero que también estaría evidentemente relacionado con una serie de tramas que lo llevaron a la presidencia de la República. Lo que he dado en llamar la cofradía de la mano caída es muy poderosa, tan fuerte, que no es posible vencerla de cualquier manera. De allí que, por ejemplo, haya hecho todo lo que hizo el señor Peña Nieto con la famosa empresa IGA. Este es otro tema que no podemos olvidar ni soslayar, porque desde Los Pinos, el grupo IGA, que es encabezado por Juan Armando Hinojosa, uno de los favoritos del señor Peña Nieto, logró contratos supermillonarios en el Estado de México cuando este fue gobernador, contratos para construir nada menos que 58 carreteras, algunos circuitos de circulación, de circunvalación sobre Toluca, todo lo que le dio la gana. Pero no solamente eso, sino que también IGA fue, por supuesto, el responsable de hacer que el señor Peña viajara con comodidad durante su campaña y le prestó un jet privado, era un Challenger con matrícula XA-OHS, por la que viajó por todo el país el señor Peña. Feliz de la vida. ¿Y sabe usted cuánto costaba? $3.500 la hora. $3.500 la hora. Y claro, nadie ha auditado a IGA, nadie se ha preocupado por saber hasta dónde llegan los negocios de Juan Armando Hinojosa, porque esto es evidente uno de los elementos más importantes de la corrupción del sexenio peñista. ¿Y qué vamos a decir? IGA dotó de una magnífica residencia en Malinalco al señor Luis Videgaray Caso, el hombre fuerte de este régimen, el hombre que ahora, en los últimos meses de este gobierno nefasto, es canciller y representante de México ante las naciones del mundo. Este personaje que fue secretario de Hacienda, este personaje que construyó el carro y el perfil de José Antonio Meade Curibreña, candidato del PRI a la presidencia de la República. Bueno, pues resulta que IGA, la gran empresa de Hinojosa, relacionada profundamente con la familia presidencial, también fue responsable de la construcción nada menos que de la famosa Casa Blanca, la ubicada en Sierra Gorda número 150 y que colinda con otra que está en Paseo de las Palmas 1325, ambas propiedades de Angélica Rivera Hurtado, sobrina de Miguel de la Madrid Hurtado. Esto es muy poco conocido y siempre que lo digo me dicen, ¿de veras? Pues sí, de veras. Y esto demuestra hasta qué grado la aristocracia se funde sexenio a sexenio para robarle a usted, a todos nosotros los mexicanos. Claro, esta famosísima Casa Blanca estaba custodiada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Tuvo un costo de 86 millones de pesos. Eso es lo que pagó Angélica. Poco a poco dijo que debía. Pero después se supo que en agosto, el 31 de agosto de 2017, el señor Hinojosa revendió la propiedad, pero no dice a quién. Se queda guardadito con su
denuncia o con su declaración no informa a quién se la vendió, en 80 millones de pesos. ¿Y qué pasa? La casa está descuidada, ya el blanco empieza a caerse de las paredes y lo que es peor y más grave, el zacate ha crecido. Poquito, pero ha crecido. Y entonces se habla de que ya está abandonada por la primera familia, pero no se conoce exactamente cómo fue el procedimiento para que le devolvieran a Angélica lo que ya había dado, ni cómo fue el procedimiento para venderla. La historia de Los Pinos culmina en la Casa Blanca de los Peña, y podemos decirlo con una gran claridad: todos los que han entrado a Los Pinos han sido unos ladrones.